continuamos con la conferencia de la unidad, organizada por la Unidad de Tecnología Ambiental del CIATEC. Por ahí ya veo a la doctora Maribel Contreras que nos va a apoyar a hacer la presentación. Doctora Maribel, muchas gracias, adelante. Bueno, permíteme, buenos días. Yo tengo el honor de presentar a la doctora Dioselina Álvarez. Ella es ingeniero bioquímico de formación por el Instituto Tecnológico de Acapulco. Tiene maestría y doctorado por el CINVESTAP Zacatenco en biotecnología. Y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de México, en el Instituto de Ecología y en el Departamento de Ecología Funcional, en el Laboratorio de Bioquímica Terrestre y Clima. También tiene una estancia en la Universidad de Ghent, Bélgica, en la dirección del Dr. Oswald van Klimput. Y cuenta con 45 artículos internacionales indexados, 7 artículos nacionales y alrededor de 884 citas y un índice H de 12 por Scopus. Pertenece a la red de biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, a la red de medio ambiente también del mismo Politécnico y a la red de educación y enseñanza en ciencias de la salud. Ha dirigido 16 tesis de maestría, 6 de licenciatura, 4 de doctorado y actualmente tiene 5 tesis de doctorado y 4 de maestría desarrollándose. Trabaja sobre las líneas de investigación de la biotecnología ambiental como son bioremediación de suelos, ecología de suelos y ecotoxicología. Tiene colaboraciones con la Universidad de Texas, con la unidad UPIBI del Instituto Politécnico, con el CIATEC, con la unidad de Ciencias Biológicas del Politécnico y con otros institutos, así como en el Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, es para mí un honor presentar a la doctora Dioselina Álvarez y sin más preámbulo le cedemos el micrófono y la palabra. Dioselina, pues bienvenida a nuestro 47 aniversario del CIATEC. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo solo vengo a contarles un poquito de lo que hacemos o hemos hecho aquí en el CIDIR Michoacán. Y bueno, la plática que voy a dar en esta ocasión es fitodesalinización de suelos, ventajas y oportunidades. Muy bien, la salinidad del suelo se caracteriza por la acumulación de sales en concentraciones que afectan el crecimiento y desarrollo de muchas especies cultivadas. Como pueden observar en esta diapositiva, pues provoca daños en lo que son los frutos, en las raíces, en hojas y obviamente también en la merma de las cosechas y obviamente prende en la economía de los productores y de los agricultores. A nivel mundial existen aproximadamente 833 millones de hectáreas de suelos salinos en el mundo. Esto representa un 8.7% de la superficie terrestre. Como pueden observar en la diapositiva, muchos de los países están afectados por este fenómeno y que cada día va creciendo. En nuestro país hay alrededor de 4.5 millones de hectáreas de suelo salino, representando esto el 3.5% de la superficie agrícola. Y si ustedes observan aquí, a partir de lo que es el centro del país hacia el norte, es donde encontramos mayor afectación por salinidad. Y esto principalmente porque tenemos zonas áridas y semiáridas a lo largo y ancho, del centro al norte del país. Y bueno, una de las causas de la salinidad, porque hay varias, pero la principal causa por la que los suelos se salinizan es por el agua de riego, la cual puede contener sales, especialmente si provienen de fuentes contaminadas, aguas superficiales como ríos o lagos contaminados, y también de pozos profundos. Aquí en esta área regularmente se utilizan pozos profundos, los cuales están completamente contaminados con sales. Y esto debido, un poquito de historia, de este lado del lago de Chapala, en la porción de Chapala, en la porción Michoacán, hubo una desecación
allá por los años 1910. Y entonces todas las sales que pertenecían, se puede decir, a la parte sedimentaria del lago, pues poco a poco han ido yéndose hacia las profundidades, por ende el agua pues está contaminada. Hay muchas formas de controlar la salinidad. Una de ellas es el uso de agua de riego de baja salinidad. Sin embargo, en zonas donde llueve poco, son zonas áridas y semiáridas, no es tan sencillo encontrar este tipo de aguas. Pero bueno, es una forma de hacerlo también. El drenaje del suelo es muy importante. Sin embargo, y pues, bueno, yo vuelvo a insistir en esta área, tenemos suelos muy pesados. Son arcillas, son vertisoles que están pues llenos de arcillas expansivas sobre todo, y esas arcillas no permiten un drenaje adecuado del suelo. Otra cuestión es la aplicación de fertilizantes de baja salinidad, y aquí yo quiero hacer énfasis en que la aplicación de los fertilizantes sí está bien, pero principalmente con un muy buen manejo. Y vemos que la gran mayoría de los productores no hacen algunos análisis físico-químicos de sus suelos, entonces solamente siempre están pensando qué es lo que necesita el cultivo. Pero ven al suelo como algo inerte, como un sustrato nada más. Pero recordemos que el suelo pues es algo mucho más que un sustrato. El suelo está vivo. También se ha utilizado o se utiliza para la salinidad de los suelos el lavado del suelo. Sin embargo, en lugares otra vez como zonas áridas y semiáridas no es posible. Regularmente los suelos son pesados y el agua es de muy mala calidad. También se puede utilizar enmiendas inorgánicas como es la cal o el yeso agrícola, y las orgánicas como son compost, vermicompost, bokashi o bioles. Obviamente con baja cantidad de sales. En algunos lugares se utiliza también las plantas tolerantes a la salinidad, incluso ya hay varias semillas híbridas que están adaptadas a la salinidad, y bueno, eso es lo que regularmente utilizan en estas zonas donde tienen problemas de salinidad. Pero bueno, también existe algo que se llama agricultura biosalina o la halofitorremediación, la cual se utiliza plantas halófitas en compañía de los cultivos principales o cultivos comerciales que pueden ayudar a mitigar el estrés salino, y que obviamente pues es la parte medular de esta plática. Y bueno, la fitodesalinización es una tecnología de la bioremediación, en donde se utilizan plantas que pueden tolerar e incluso absorber desde la raíz hasta las hojas, o bueno, desde la raíz hacia las hojas, las sales. Pueden ser por ejemplo, si tenemos suelos salinosódicos, pues el sodio, o puede ser otro tipo de cationes. Y bueno, la fitodesalinización es parte de la fitorremediación. Y una de las premisas, yo creo la más importante, porque hay muchas premisas, pero la más importante es utilizar plantas nativas para poder hacer fitorremediación, en este caso fitodesalinización. Entonces, posteriormente a utilizar estas plantas nativas para no ecológico, hacemos bioensayos en invernadero y posteriormente se escalan al campo. Y bueno, les presento este mapa, quiero que pongan mucha atención, porque es la región de la Ciénega de Chapala, pero la porción Michoacán. Pues aquí se ve, bueno, dice aquí Lago de Chapala, y pues obviamente está colindando de este lado con la parte michoacana, pero también del otro lado con la parte de Jalisco.
Y bueno, si ustedes observan aquí el diagrama de colores, podrán observar que el amarillo es suelos no salinos. Y en este mapa lo que menos hay pues es color amarillo. Lo que más podemos encontrar es color naranja, que es moderadamente salino. Y en algunos casos fuertemente salino. Y quiero que pongan especial atención en esta zona que dice extremadamente salino. Esa parte de extremadamente salino, pues obviamente nunca le vamos a poder quitar la sal porque es la aptitud del suelo natural. Es una zona geotérmica que está muy cerca de aquí, que así es su estructura, así es su forma. Hay muchísimas sales, pero gracias a ella, ahorita vamos a ver, pudimos hacer fitodesalinización de alrededor de esa zona. Y bueno, las plantas halófitas, que hicimos primero una investigación qué tipo de plantas, esa zona extremadamente salina, que es la zona geotérmica de Los Negritos, y en el municipio de Villamar, Michoacán, existen varias plantas y encontramos varias plantas halófitas. De hecho, vamos a la tarea de hacer un modelo de nicho ecológico, precisamente para ver dónde podían crecer estas plantas, qué tipo de plantas eran, qué familias, para poder posteriormente utilizarlas en la fitodesalinización y no provocar un desequilibrio ecológico. Y bueno, esta gráfica muestra las familias que encontramos. Obviamente tuvimos el apoyo de la doctora Montserrat Vázquez, la cual es doctora en botánica, y nos ayudó a la identificación, y no solo a la identificación, sino que también nos ayudó a hacer algunos otros cuestiones como este tipo de estudio, donde, bueno, vimos que la contribución de 7 componentes principales es lo que nos daba este nicho ecológico. Y los más importantes, encontramos 3, que es el RAS, PCI, conductividad eléctrica, la precipitación y temperatura mínima, y obviamente el pH. Y aquí algunas de las plantas o las más representativas que cumplieron, se puede decir, con estos 7 componentes principales, que es Bacopa monieri, Disticlis spicata, Sesuvium verrucosum, Diapha nefusca, Chloris guayana, Claveria trinervia, Trianthema portulacastrum, Chenopodium murale, Rumex mexicanus y Heliotropum curaçaricum. Y bueno, nosotros las que vimos que había mayor biomasa de ellas fueron estas 4. Con estas 4 comenzamos a trabajar. Les presento a las estrellas de este trabajo. Es Bacopa monieri, Trianthema portulacastrum, Sesuvium verrucosum y Heliotropum curaçaricum. Si ustedes se fijan, la gente les llama verdolagas. Y estas pues son las que nos ayudaron a fitodesalinizar los suelos. Y bueno, después de que ya habíamos identificado estas plantas, hicimos un bioensayo en el invernadero, donde pudimos observar, y que fue muy bueno observar eso, que las halófitas no compiten con el maíz. En este caso utilizamos maíz, no compiten con el maíz, que la asociación maíz halófita resiste hasta 6.5 decisiemens por metro, y que la conductividad eléctrica después de los 120 días, o sea, después del ciclo fenológico del maíz, bajó de 6.5 a 2.5 decisiemens por metro. Y obviamente esto era muy importante saberlo para poder llevarlo después acá. Y en el experimento a campo comenzamos a preguntarnos pues quién podría ayudarnos a tener una parcela con condiciones de salinidad extrema. Precisamente fuimos a esa parte, si recuerdan un poco el mapita, donde estaba eso, lo muy rojo alrededor,
que estaba rojo, tan rojo, que tenía fuertemente salino, pues allí nos dirigimos y bueno, en la Casa Ejidal nos dieron la oportunidad de nos prestaron una. Bueno, les comentaba que nos habían dado una parcela en parte baja de una pendiente, la cual se iban pues mucho más sales. Y aquí pueden observar que se ve blanco, pues eso blanco son sales. Y también pueden observar la estructura del suelo que está muy cuarteado, obviamente porque recordemos que las sales pues son las que nos quitan el agua. Y bueno, empezamos este experimento teniendo aproximadamente 16 decisiemens y después de 8 meses obtuvimos 11 decisiemens. Sin embargo, dijimos, bueno, híjole, es que con eso no podemos utilizarlo para poner maíz ahí. Porque el maíz, su tolerancia de una semilla normal es de 1.7 decisiemens, de una semilla híbrida, ya como adaptada a la salinización, máximo es de 2.5, más o menos. Y entonces, pues lo único que nos quedó hacer fue intercalar el maíz entre lo que son las halófitas. Y afortunadamente lo logramos. Como pueden ustedes observar en la fotografía de la derecha, está el maíz creciendo y aquí están las halófitas. Al final de la fitodesalinización, los productores no lo podían creer, pero obtuvimos los frutos, obtuvimos maíz. Y bueno, revisamos, ¿no? La altura de la planta, la materia seca, el peso seco y fresco de la mazorca, el diámetro, la longitud, el número de hileras por mazorca, los granos por hilera y el rendimiento. Bueno, aquí el control le llamamos donde habíamos puesto la halófita y luego la quitamos. Y las demás es donde sí tenía la halófita. Bueno, ya no me ocupo aquí, pero el control nos dio 4 toneladas por hectárea, que es regularmente lo que las personas de allí obtienen, ¿sí? Pero con este híbrido de CALP 2027, que precisamente es un híbrido que se utiliza en suelos salinos. Y entonces podemos observar que Bacopa Monieri tuvo un rendimiento de 7 toneladas, Sesubium verrucosum de 8 toneladas, y juntando las dos halófitas, obtuvimos 8.5 toneladas de rendimiento. Y si ven la foto del lado derecho, pueden observar los tamaños. Y obviamente la sinergia que hicieron las dos halófitas fue buena, porque también dio lotes o mazorcas mucho más grandes. También nos dimos a la tarea, porque esas zonas obviamente estaban los productores dijeron, bueno, pues el maíz, que venden esa semilla híbrida, pues tenemos 4 toneladas. A ver, algo que también producimos aquí son cebolla. Y dijimos, bueno, vamos a probar con cebolla. Y también utilizamos estas 3 distintas halófitas. Ahí está. Bueno, el control, pues ustedes lo pueden observar, prácticamente queda como cebollín. Y la más gordita es precisamente la T3, que es con Sesubium verrucosum. Es la que también tiene mayor rendimiento, un poquito abajo de lo que es el control no salino, pero
lo que nos encantó es que estaban funcionando las halófitas y funcionaron muy bien y con otro cultivo y que también vimos que no le quita nutrientes, porque algo que los productores nos decían es que nosotros vemos eso y las arrancamos porque creemos que le quitan nutrientes a nuestro cultivo, a nuestros cultivos. Bueno, aquí pudimos ver que no. Esto pues también por ahí ya está publicado. Pero bueno, también se hizo, nos preguntamos, ¿y realmente la gente o los productores van a adoptar esta tecnología? Y principalmente vimos o preguntamos qué es lo que les preocupaba de adoptar o no adoptar este tipo de tecnologías. Y bueno, este es lo que resultó de ello. Hay cosas que ellos sabían que iba a ser como de cierta forma más sencillo. Por ejemplo, el nivel de asesoramiento sabían que lo tenían, porque de hecho nosotros los capacitamos para ello. Obviamente sabían que iban a adquirir esas habilidades, esas competencias. Sabían también el tiempo de la fitodesalinización, aunque muchos de ellos, cabe mencionar, que estaban como un poco reacios por el tiempo, porque dijeron, es que 8 meses, ¿cómo voy a dejar mi parcela 8 meses? Entonces le dimos esta segunda opción, que era intercalarlo, ¿no? Entonces, bueno, quedaron conformes. También lo que observamos es el género. El género, pues obviamente tiene que ver en el sentido de que la gran mayoría pues son hombres en la agricultura. Sí hay mujeres, pero son la minoría. Pero me llamó la atención que las que más estaban aceptando la tecnología eran precisamente las mujeres. Y también, pues obviamente vimos que los costos de fitodesalinización eran mucho más baratos que estar comprando cal y eso agrícola cada periodo. Y algo que, bueno, en el estado de Michoacán y en muchos de los estados de nuestro país tenemos un problema que es que hay muchísimos migrantes, entonces hay gente que pues se la pasa un ratito aquí y otro rato en Estados Unidos, entonces decían, bueno, eso es a favor porque yo cuando me vaya puedo dejar estas plantas. Pero también había cosas que les preocupaban mucho, como eso, acceso a las halófitas. Pero cuando nosotros les dijimos, es que ustedes las tienen ahí, cerquita, ¿no? En ricos. Y decía, pero es que el nivel de salinidad que tienen mis suelos es muy alto. Les decíamos, si ustedes las dejan, pues pueden ayudar muchísimo. Además, en la zona cercana a los negritos, mucha gente tiene parcelas ahí, lo que hicimos es eso, decirles, ¿saben qué? Ustedes pueden intercalar con sus cultivos y no hay ningún problema. Y bueno, otras cosas que también les preocupa mucho a los productores y agricultores de esta zona, pues es el acceso a los créditos y los incentivos que da el gobierno, que obviamente pues no a todos les llegan. Y bueno, lo logramos. Ya estábamos convencidos de que es una gran ventaja la fitodesalinización en lugares como este, que llueve poco, que tenemos que utilizar lepos profundos que están con muchas sales, pero ¿qué hacemos luego con toda esa biomasa? ¿Sí? Entonces, ¿es una desventaja o es una oportunidad? Pues nosotros lo vimos como una oportunidad y de allí también hicimos lo que son compost y vermicompost y sí observamos que obviamente tiene conductividades eléctricas altas dependiendo el porcentaje de halófita que se utilice. Entonces, pero también vimos la necesidad de hacer esquejes para poder reproducir estas cuando ya se termina el ciclo. Y entonces podemos decir que este tipo de abonos puede ser utilizado pues para otras halófitas o para más adelante seguir cultivándolas, para quienes no tengan y también no empiecen a depredar los ecosistemas, ¿sí? Los lugares. Y otra cosa que también estamos haciendo
es digestión anaerobia y estamos produciendo gas a partir de las halófitas y también estamos produciendo biol, que también es un abono orgánico. Y bueno, en eso estamos justamente ahorita. Entonces estamos viendo que lo que es una desventaja, pues puede ser una oportunidad también para los propios agricultores que utilizan este tipo de cosas. ¿Y qué más se está haciendo? Bueno, como vimos que de todas las halófitas, Sesubium verrucosum era la que más, la que daba mejores resultados, pues empezamos a revisar también, pues, qué había, ¿no?, en su rizósfera y pudimos sacar ahí varios microorganismos, varias bacterias que también ayudan a proteger, porque tienen promoción de crecimiento vegetal, son bacterias con promoción de crecimiento vegetal y se puede decir que también tienen ciertos, ahora me olvidé, osmoprotectores para que puedan crecer otros cultivos. Así es que no solo la planta, sino los microorganismos asociados a la planta también pueden servir. Y también estamos haciendo con otro tipo de hortalizas, en este caso con jitomate, que también tuvimos una muy buena respuesta, porque recordemos que el jitomate solo crece máximo con 2.5 de conductividad eléctrica. Entonces, en suelos salinos y máximo utilizando agua de mala calidad, pues no crece, su producción se ve afectada. Pero en este caso sí, pudimos ver que sí produce frutos y frutos de buena calidad. Algo que también pudimos observar aquí, que una de esas plantas halófitas le secuestraba como más el calcio y dejaba muy blandos tomates. Entonces, pues los descartamos y seguimos investigando al respecto. Otra cosa que también se hizo para ver qué tipo de mecanismo tenían estas plantas fue la morfología de esas halófitas. Y en algunas pudimos observar que existen glándulas en sus hojas, las cuales esas glándulas lo que hacen es como sacar el sodio y entonces en la planta, si ustedes van a campo y la pueden ver o donde se haya hecho fitodesalinización, van a ver que en las hojitas van a tener sal y ustedes la prueban y sabe a sal. Entonces también por ahí hay otras cuestiones que están haciendo con lo que le llaman la sal verde. Es precisamente como secar estas plantas, molerlas y obviamente pues no solo les va a dar ese sabor a sal, sino que va a tener otras cuestiones incluso medicinales. Y también nos dimos cuenta que obviamente el principal problema es el agua, entonces también estamos haciendo fitodesalinización de aguas con plantas halófitas, sobre todo con una de ellas que se llama Bacopa monnieri, porque Bacopa monnieri tiene la gran ventaja de crecer tanto en suelo como en agua. De hecho, en zonas pantanosas ahí se le ve muy feliz. Y entonces también estamos haciendo esta parte. Y bueno, yo siempre digo que las cosas pues se tienen que agradecer y yo estoy muy agradecida con todas las personas que colaboraron, con todos mis estudiantes, que ahorita algunos ya son doctores y algunos están próximos a hacerlo. Bueno, se los presento. Pues muchas gracias por su amable atención, eso es lo que tenía preparado para hoy y no puedo perder o desaprovechar la oportunidad de felicitar no solo al CIATEC, sino a toda su comunidad por su 47 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, No sé si me Dioselina. escuchan. Hola, Dioselina. Sí, voy a dar apertura al micrófono para que hagan las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, Dio, yo una pregunta en lo que se animan a preguntarte. En términos de las bacterias promotoras de crecimiento que has encontrado en la rizósfera de estas plantas halófitas, ¿de qué géneros han pertenecido o todavía no llegan a ese punto?
Y no sé si también estás pensando por ahí en combinar quizás este tipo de productos con las halófitas. Bueno, ya no recuerdo, pero muchas de ellas son alomonas y bacillus. Y lo que ahorita estamos haciendo es utilizando este tipo de microorganismos para hacer crecer jitomate a salinidades muy altas, como 11 decisiemens. Y estamos viendo que sí protege. De hecho, también este alumno se dio la tarea de revisar los osmoprotectores y prácticamente se prenden. Ahí están cuando están este tipo de microorganismos. No hemos visto ningún problema de antagonismo con bacilos. ¿Okay? Bueno, No hay problema. pues creo que no hay preguntas. No sé si hay preguntas en el chat. Alguien habla, pero no escucho. No, perdón. ¿Hay preguntas en el chat? Creo que no sé si alguien puede abrir su micrófono y hacerla directamente. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu disponibilidad y tiempo que has tomado para esta plática. Sin más preámbulos, pues te agradecemos a distancia y por ser parte de este aniversario y de estas conferencias del aniversario del CIATEC. Pues muchas gracias, Dioselina, y bueno, pues cualquier duda están los datos de la doctora Dioselina, si desean después animarse a preguntar. Gracias, Dio, un abrazo, hasta luego. Con mucho gusto y felicidades. Muchas gracias, doctora Dioselina. Doctora Maribel, muchas gracias por el apoyo. En unos minutos más, en punto de las 11, continuamos con el programa, con la charla de la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica a cargo del doctor Rogelio Hernández Panto. En las 11 iniciamos nuevamente. Muchas gracias a todos y todos.